Pati, ¿Sí? Sí, Pati, decime, perdón, Mari. les pido un Damaris. favor a todos los demás que nos muteemos, porque si no se escucha mucho ruido de fondo y después Sí. cuando subís la grabación también, y la Ah, verdad que es muy bien. molesto. Bien, bien. Gracias. Buena observación. Muy bien. Entonces cerramos todos los micrófonos. Yo también voy a cerrar el mío. No, perdón, yo no lo tengo que cerrar. Voy a compartir ahora mi pantalla para que vayamos viendo un resumen de lo que ustedes supuestamente han estado leyendo. Los que han podido van a estar un poco más empapados del tema, y los que no les van a sonar varias cosas porque son temas bastante conocidos, ¿no? De cómo se dieron estos eventos de la Reforma. Y para el final vamos a trabajar en una comparación de dos canciones que he traído para que podamos comparar y sacar algunas conclusiones de todo esto que fue el movimiento de la Reforma. Así que arrancamos con las cosas que dieron lugar a la Reforma. Ya algo habíamos hablado de todo lo que sucedía previamente en este tiempo. ¿Ahí la ven a la pantalla? Sí, con tus barras de herramienta. Ahora sí está completa. Perfecto. Bueno, fíjense que en este cuadro nosotros podemos ver un resumen de lo que estaba sucediendo. Siempre cuando hay un despertar espiritual o un avivamiento en general es porque confluyen dos cosas importantes. Uno es las comunicaciones y otro es el vigor espiritual, es decir, que hay una renovación espiritual en muchos sentidos. En cuanto a las comunicaciones, justamente en este tiempo empiezan a ver tanto los españoles como los portugueses quieren encontrar nuevos caminos para llegar a la zona de Oriente. Nosotros habíamos visto que toda la zona de Oriente, desde la caída de Constantinopla por los turcos, estaba ocupada por los turcos musulmanes, entonces era muy difícil poder llegar a la zona de India y de China para comercializar. Por lo tanto, había que buscar nuevas rutas y no hacerlo por tierra como se hacía antes, porque estaba muy complicado pasar por tierra. Así es que empieza a haber exploraciones, las de Magallanes, que fue el primero que logró dar la vuelta a todo el globo, ¿no? Y aparte en este tiempo ya empiezan a proliferar las ideas de la redondez de la Tierra también. Entonces querían comprobar eso, de que podían volver al mismo sitio haciendo todo el recorrido del globo. Después también Vasco de Gama fue muy importante sus exploraciones que empieza a hacer recorriendo todo el borde del continente africano y llega también a pasar el Cabo de Buena Esperanza y ahí ya logra encontrar esta ruta por mar hacia la zona de India y después llega hasta la China. Y en cambio, en España, como todos conocemos, la historia de Cristóbal Colón, que se aventura hacia el oeste y llega a lo que se llamó las Nuevas Indias, o descubren, o redescubren en realidad, estas tierras que son donde estamos nosotros hoy. Así que estos grandes descubrimientos son claves porque van a permitir justamente esa expansión tan grande que hubo del cristianismo, ¿no? Porque justamente a partir de estos pioneros, como estas personas que acabamos de hablar, empiezan a haber numerosos personajes que viajan y llegan a estas tierras y se va difundiendo de esa manera el cristianismo. En nuestra tierra en particular se difunde mucho el catolicismo porque eran de países que fueron más católicos, digamos, en su base, pero todo lo que es en Norteamérica llegan todas las corrientes de movimientos evangélicos, como lo vamos a ver en una de las clases que siguen. Por otro lado, también se había logrado inventar la imprenta, y eso hace que las comunicaciones tengan una rapidez muchísimo más grande de lo que se había logrado hasta ahora, y todos estos nuevos pensamientos, nuevas ideas que van surgiendo, inmediatamente se difundían, se imprimían y se difundían, y había incluso más cantidad de gente capacitada, preparada, porque en el Renacimiento empiezan a aparecer muchas universidades en Europa, en distintos sitios, y además había más posibilidades de estudiar. Entonces la gente empieza a saber más de estas ideas, a poder leer y darse cuenta de lo que estaba sucediendo.
Y por supuesto, en el seno de la iglesia se estaba dando esto del vigor espiritual, es decir, que viendo la corrupción de la que hablamos la clase pasada, empieza a haber gente que se replantea las cosas y empieza a leer firmemente la Biblia, que fue lo que sucedió con los grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, y se dan cuenta que lo que había ahí en la Biblia no tenía mucho que ver con lo que se estaba viviendo dentro de la iglesia. Por lo tanto, empiezan a proclamar estas cosas que estaban incorrectas, que no era lo que la Biblia enseñaba, y de esa manera se difunden estas grandes ideas. Bueno, acá en este cuadro vemos que la Reforma Protestante en ese caso está dada por Martín Lutero como el principal exponente, pero también tenemos otros grandes impulsores, como vemos más abajo, la aparición del luteranismo, anglicanismo y calvinismo, que fueron las tres básicas, el calvinismo a partir de Calvino y el anglicanismo, que fue lo que sucedió en Inglaterra, que vamos a ver que fue una reforma muy especial, muy particular. Bueno, acá tenemos ya parte de la síntesis de lo que fue la Reforma Protestante. Por supuesto, reforma es porque se produjo una ruptura en cuanto a la unidad religiosa y se buscaba algo más personal, se buscaba romper con todas estas cosas que estaban corrompiendo la estructura central de la iglesia, y las causas que llevan a la reforma son el desprestigio del papado, la relajación moral del clero y las prácticas abusivas. ¿Se acuerdan quién era el papa que estaba gobernando en el momento que Calvino coloca sus 95 tesis? Era uno de estos papas más corruptos que yo les enseñaba la clase pasada y les dejé en un PowerPoint, León X. Y León X impulsa a través de uno de sus obispos más importantes, que era Tetzel, el tema de las indulgencias. ¿Qué eran estas famosas indulgencias? Bueno, era como comprar perdones. Como estaban tan apurados en el papado de terminar la Basílica de San Pedro y necesitaban recaudar muchos fondos, entonces lo hacían pidiéndole a la gente que pagara perdones para que la gente, sus parientes que ya habían fallecido y que estaban en el purgatorio, que era todo un sistema doctrinal que habían armado, es decir, era como si fuera un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, donde todavía tenían que pagar ciertas culpas que no habían sido pagadas en la tierra, con penitencias y demás, y entonces recién ahí podían ir al cielo. Entonces, si uno desde acá podía comprarle esos perdones, ese tiempo del purgatorio se acortaba. Esa era la idea que ellos estaban promocionando, y Tetzel en eso tuvo mucha influencia y realmente fue algo que le tocó mucho a Lutero en ese tiempo, y entonces él escribe estas 95 tesis que iban en contra principalmente de las indulgencias y también en contra de todo el sistema corrupto que había del papado, y esas tesis son las que se difunden. Su idea era que en la Universidad de Wittenberg, donde él daba clases, se produjeran debates teológicos para poder defender esas ideas y para poder argumentar con todo lo que estaba sucediendo. Realmente recién de 2 años después, fíjense que las tesis de él las coloca en el año 1517 y recién en el 1519 se produce el primer debate serio con un teólogo Eck, que había sido compañero de Lutero justamente en su época ustedes saben que Lutero era monje, había estudiado para letras y después también había ido al monasterio, porque él tenía un gran tema con el pecado y sentía que nada de lo que él podía hacer le libraba de la culpa. Todo el tiempo sentía esa culpabilidad, hasta que redescubre, leyendo Romanos y dando clases en ese lugar, ahí en Wittenberg, en la universidad, redescubre en Romanos que la justificación es por fe. Y entonces eso trae realmente un alivio muy grande a su vida y se da cuenta que no había que estar tratando de comprar todo el tiempo con penitencias ese perdón de Dios, sino que Dios ya había conseguido el perdón para nosotros y por lo tanto eso es lo que a él le cambia la mente y le cambia la manera de ver las cosas. Entonces estábamos diciendo que viene un desafío con este otro teólogo, Eck, en el año
2 años después que él ya había puesto sus tesis. Esto de las tesis le genera a él una contra tremenda. Se imaginan que Tetzel fue el primero que hablaba en contra de Lutero, y todo el papado estaba en contra de lo que él estaba diciendo, justamente porque les estaba arruinando el negocio de las indulgencias. Pero este debate con Eck, ninguno de los dos ganó, porque en realidad Eck fue como guiando el debate hasta que finalmente Lutero tiene que admitir que Juan Hus, ¿se acuerdan? Juan Hus, 100 años antes que él había sido condenado como hereje en ese concilio de Constanza, que Juan Hus había estado en lo cierto. Termina diciendo eso Lutero. Y entonces, como terminó así, después viene una condena para él, ¿no? Una bula papal donde se expresa que estaría fuera de la iglesia. ¿Y qué hace Lutero? Quema esa bula papal diciendo que él no quería saber nada con este tema del papado porque estaba muy en contra de que sucedieran estas cosas. Ahora, fue citado a una dieta y tuvo un salvoconducto del emperador, que en ese momento era Carlos V, y tuvo la suerte que este salvoconducto funcionó. No pasó como Juan Hus, que no le funcionó el salvoconducto y en el mismo lugar donde lo habían citado lo condenaron y lo mataron como hereje. Entonces, en este caso, él pudo exponer sus ideas, por supuesto que no fueron aceptadas, y dado que cada vez había más persecución hacia él, muchos príncipes alemanes lo trataron de defender, y entre ellos uno, Federico el Sabio, lo secuestraron por un plazo de 10 meses más o menos en un castillo, porque temían que lo mataran a Lutero, y en ese tiempo él escribió varias de sus obras más importantes, entre ellas una que se llamó Cautiverio Babilónico de la Iglesia, el mismo nombre que tuvo la crisis que habíamos visto en el papado. ¿Se acuerdan cuando habían habido 2 papas, uno en Aviñón y otro en Roma? Bueno, pero no tenía nada que ver con eso, sino que este libro lo que hablaba era del tema justamente de las indulgencias y de la problemática de esa corrupción y de las ansias que mostraba la Iglesia cada vez en enriquecerse más y en querer tener todas las decoraciones y estructuras armadas que eran ya casi como un museo, ¿no? O sea, cobraban a la gente para que viera todas esas estatuas, esas obras de arte que ponían en las iglesias, y que eso no tenía realmente la importancia, no estaba en ningún lado de la Biblia que debiera ser así. La cuestión es que finalmente él vivió una vida completa, se casó con una monja también, pero empezó a ver que todas sus ideas proliferaban de tal forma, sobre todo en los ámbitos campesinos y artesanos, que él ya no tenía interés que eso sucediera. Él en realidad nunca quiso romper con la iglesia principal. Él lo que quería era que fuera reformada la iglesia, pero no romper de la manera que se dio. Y cuando vio que todos estos movimientos muy radicales que tomaban sus ideas, ¿no? Pero que iban ya más con las armas para luchar contra los abusos de la iglesia, y entonces empezaron a haber revueltas muy violentas en los campos, en los lugares locales, urbanos, y ahí él se desvinculó de estos movimientos. Por ejemplo, uno fue Munzer, uno de estos seguidores de Lutero, que era muy radical, y bueno, produjeron revueltas violentas, donde hubo muertes, donde hubo asesinatos, donde destruían castillos, destruían iglesias, o sea, iban contra todo, guiados por estas ideas revolucionarias que imponía Lutero al principio, pero Lutero no quería ese tipo de reacciones ni de movimientos. Sin embargo, esos movimientos fueron muy importantes los que continuaron. Otro de los bueno, acá en este mapa podemos ver los principales reformadores y vemos las zonas que afectaron. Fíjense que las ideas de Lutero, a partir de esta zona de Alemania, en Wittenberg, están marcadas en marrón acá en el mapa, llegaron muy pronto a Dinamarca y de ahí se extendieron a la zona de la península escandinava, y toda esa zona fue muy, muy influenciada por Lutero. Todo lo que se ve en gris en este mapa es la zona católica,
pero fíjense que está pintada en muchos sectores, y especialmente lo que es Suiza y en Ginebra, con ese color violeta o rosado que serían lo de Calvino, ¿no? Las ideas calvinistas que fueron avanzando por esos lugares. En Francia fue muy, muy difundida las ideas de Calvino. Y también en la zona de Escocia, fíjense en la península acá, en la isla británica. En Inglaterra, en cambio, tenemos una fuerte difusión de lo que fue el anglicanismo, porque Inglaterra tuvo una reforma muy especial, no fue guiada por un pionero como fue Lutero, Calvino, sino que fue el mismo rey el que encaró la reforma de la iglesia, porque él tuvo tanto poder que se hizo como dueño de la iglesia prácticamente, y entonces reaccionó contra del papado de Roma y llevó adelante las propias reformas de la iglesia él como monarca. Y bueno, y después tenemos las ideas de Zwinglio, que Zwinglio fue primero y después Calvino conoció a Zwinglio en un momento ahí en Ginebra, en Suiza, y después prácticamente fue el calvinismo lo que tuvo más peso en todos esos lugares. Fíjense que las ideas principales de todos estos pioneros fueron que eran hombres de fe, veían la presencia de Dios en todo, eran hombres de Biblia, todos leían y conocían la Biblia y se preocuparon para que la Biblia llegara a la gente, ¿no? Que fuera, por ejemplo, Lutero trabajó en una traducción del Nuevo Testamento al alemán popular, el alemán que la gente leía. Reciben la palabra directamente de Dios y tienen un contacto directo con Dios, o sea, ellos decían que era importante que el hombre tuviera esa relación directa con Dios sin intermediarios, como mandaba la iglesia en ese momento, ni de María, ni de los santos, ni de los sacramentos. Lutero, sin embargo, defendió mucho el tema de los sacramentos, pero siempre defendió el tema del sacerdocio universal, es decir, que cada persona es responsable directamente ante Dios por su vida, por sus actos, y para recibir también su perdón. Todos en conjunto rechazaron la autoridad del Papa y le dieron una importancia fundamental a la Biblia y a la fe individual. O sea que en todo eso tuvieron ideas parecidas. O sea, si bien había muchas diferencias, como vamos a ver. Lutero entonces lo que hizo principalmente fue un rechazo a la venta de bulas o indulgencias. Para que el fiel tenga fe debía estar con la lectura y la interpretación personal de la Biblia, que era la única verdad revelada por Dios, y como les conté, hizo la traducción él mismo del Nuevo Testamento a lenguas vernáculas, como el alemán y el francés. Solo 2 sacramentos fueron los que él consideraba principales, el bautismo y la Santa Cena o la comunión, y que decía que eran los únicos sacramentos que están bíblicamente impuestos, que aparecen en la Biblia. Habló mucho del sacerdocio universal y solo es necesario el clero para la salvación. O sea, decía que no es necesario el clero para la salvación, no tiene que haber intermediarios. Existen pastores que llevan a cabo una labor de orientación, pero no son indispensables. Y después, en cuanto al rechazo de la intermediación de santos y la Virgen, se reconoce la importancia de muchos de ellos en la fe. O sea, él reconocía que muchos de estos santos habían sido hombres de fe. Se considera que la actitud de la iglesia es politeísta porque por este asunto bendito de las imágenes, de las estatuas, de los adornos en la iglesia, y el rechazo de imágenes y la decoración exagerada en los templos. Nosotros de Lutero también recordamos las 5 solas, ¿no? Que fueron muy comentadas y muy repetidas en el año, hace 3 años atrás, en el 2017, que se cumplían los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sola fide, o sea, sola fe, solo la sola escritura, que es solo la Biblia, solo Cristo salva, en el sentido que Él es el único que puede intermediar por nosotros ante Dios, porque Él es el quien nos ha comprado, nos ha redimido con su sangre. Solo a Dios la gloria, también es otra de las solas,
y sola gracia, ¿no? Él hablaba de la gracia de Dios en ese proceso de justificación por fe. Las 5 solas de la Reforma Protestante. Veamos algo de Calvino. Calvino fue francés, a diferencia de Lutero, que había sido alemán, y su padre lo había enviado a estudiar letras. Después él siguió con derecho. Él en realidad conoce las ideas de la Reforma a través de Zwinglio, porque viajó a Suiza y ahí conoce las ideas, y él realmente tiene un cambio profundo en su vida, empieza a enseñar y predicar de una manera informal, y a causa de sus predicaciones y de lo que él está hablando en contra de toda esta estructura del papado, fue perseguido y entonces lo trasladaron a Basilea, a Suiza. Allí en Suiza publicó una primera obra de él que fue muy importante. Realmente era un capo Calvino, en el sentido que era una persona muy brillante, y con 26 años nada más publicó esta obra que se llamó Instituciones de la Religión Cristiana o de la Fe Cristiana, lo van a ver en otros lados, que es la obra clave, cúlmine de él, y se la dedicó al rey de Francia, que era Francisco I. Justamente a partir de esa obra es que la hermana del rey de Francia fue la que impulsó un poco la entrada de las ideas de la Reforma a Francia, ¿no? Que era Margarita de Angulema, creo que era. Bien. Entonces, en todas estas obras él veía los errores del catolicismo y los estaba publicando, su obra estaba llegando a muchos lugares. Y bueno, finalmente Farel, ahí en la zona de Ginebra, es quien le pide que se quede a servir allí con él, y por lo tanto estuvo mucho tiempo en esa zona de Ginebra, trabajando en la enseñanza y escribiendo, y su gran parte de su obra básica estuvo hecha en ese lugar. Calvino fue el pionero de la teología sistemática, es decir, que fue mucho más allá que Lutero en cuanto al ordenamiento de todo lo que sería la Reforma y las ideas de la Reforma, y cómo también debía ser estructurada la Iglesia. En eso tuvo puntos distintos a Lutero, porque él armó toda una estructura eclesiástica muy diferente a lo que era en ese momento, con obispos y diáconos, como estaba la Iglesia Católica, sino que acá era otra manera de organizarla. Y hizo muchísimos comentarios bíblicos a distintos libros de la Biblia. Fue un impacto grandísimo que tuvo, como vimos recién en el mapa, en muchas zonas de Europa, muy extendido. Si bien no había una zona completa, en muchas zonas donde había catolicismo, sus ideas llegaron y fueron muy bien recibidas. Fíjense que las ideas básicas de Calvino es una teología teocéntrica, fundada principalmente en el Señor. Bueno, acá se dice Dios severo, que hay que temerle, pero en el sentido del respeto, ¿no? De cómo se estaba faltando ese respeto en la iglesia en ese momento al Señor. Una obediencia ciega a la palabra de Dios, que dijimos que era una cuestión común a todos los reformadores. La doble predestinación, en el sentido, esto fue lo básico, o sea, cuando ustedes hablen de Calvino se tienen que acordar, su idea central era el tema de la predestinación, y especialmente su predestinación desde antes de la creación del mundo de aquellos que habrían de ser salvos. Esto de la doble, en algunos casos se entiende como que es que ya de entrada, antes de la creación del mundo, se sabía quiénes iban a ser salvos y quiénes no iban a ser salvos, en ese sentido doble, o bien la doble en el sentido que él predispuso quiénes serían salvos, y a su vez, en el momento que las personas conocen la obra de Cristo, también destina a que la elección sea por Cristo, ¿ah? Como que hay un doble momento donde esas personas ya han sido elegidas y han sido seleccionadas. Siempre también defendió 2 sacramentos básicos, el bautismo y la cena. El progreso material es señal de la elevación divina.
Los ministerios que él aconsejaba y ordenó dentro de esta estructura eclesiástica que se armó, la calvinista, eran pastores, doctores, ancianos y diáconos. Fíjense que había bastante diferencia con la estructura católica en ese momento. El templo debía ser austero, todos tenían un especial rechazo hacia tantas decoraciones, imágenes y demás que tenían las iglesias en ese momento. Dios, la única fuente de verdad, el hombre solo es instrumento de los planes de Dios. La iglesia tiene un poder supremo y el cristiano santificado está en manos de Dios. La clase que viene vamos a ver todo esto del orden de salvación, cómo se distinguía las ideas de Calvino y las de Arminio. Vamos a comparar un poco eso, que seguramente algunos si ha cursado algo de teología lo deben haber visto. Bien, ¿y qué pasó con el tema de la reforma en Inglaterra? Yo les comentaba que fue muy distinto a lo que sucedió en el resto de Europa. El rey, Enrique VIII, fue tomando más poder sobre la Iglesia de Inglaterra y sobre el clero, y entonces finalmente él se pone como la cabeza suprema de la Iglesia y fue él quien definió llevar adelante las reformas que había que hacer dentro de la Iglesia. Justamente su problema fue porque se peleó con el Papa, que no le permitía el divorcio con su primera esposa y que se había casado nuevamente con Bolena, y con quien tuvo una hija que se llamaba Isabel, pero con la primera esposa tuvo una hija que se llamaba María. Y estas dos hijas tuvieron una influencia muy importante en cómo se fueron desarrollando los hechos en este tema de la reforma en Inglaterra. Porque una vez que Enrique VIII murió, él había llevado adelante sus reformas con los que estaban a cargo del castillo y de los arzobispos en ese momento. Cromwell fue el primero, pero a él lo mataron muy, muy al principio, y después fueron con Cranmer las grandes reformas de la Iglesia. Podríamos decir que Cranmer fue el que realmente llevó adelante las reformas con una conciencia espiritual de todo lo que se hacía, porque en realidad Enrique y los reyes, los monarcas en general, fue más bien por cuestiones políticos, sociales y económicas, y no tanto por razones espirituales que llevaron adelante la reforma. Cranmer pudo poner varias de estas reformas mientras el hijo de Enrique era chico, tenía 9 años cuando asume el trono, entonces en todo ese tiempo él puede llevar adelante las reformas, pero después asume María, la primera hija que había tenido Enrique, y María era totalmente católica. Y ella en ese tiempo, que se llamó María la Sanguinaria, porque fueron muchísimos protestantes los que murieron en ese tiempo en Inglaterra, los persiguieron, los mataban, los condenaban, hasta que después de ella viene la época de Isabel, y fue lo que se llamó la época del Renacimiento de Inglaterra, o el Renacimiento inglés, e Isabel propuso libertad, ¿no es cierto? Y llevó adelante todo lo que fue la instauración de la Iglesia anglicana como tal hasta lo que conocemos hasta el día de hoy. La Iglesia anglicana tiene diferencias con la católica en algunos aspectos, pero en cierta forma la estructura es muy parecida, pero siguen los principios calvinistas principalmente, ¿no? Tienen, por ejemplo, tres estructuras. Está la alta iglesia, donde se entienden los sacramentos y la jerarquía casi como los católicos, muy parecida a los católicos, y promueven el acercamiento a Roma. Pero después estaba la iglesia baja o low church, que es donde ahí se empieza a desarrollar los movimientos evangélicos, que lo vamos a ver más adelante, como esta iglesia, lo que se llamaba la baja iglesia, que tenía mucho que ver con el parlamento bajo. El parlamento de Inglaterra estaba constituido de esa manera, el alto y el bajo. Entonces, estos de la baja son los que tenían más impulso evangélico y realmente querían verdaderas reformas. Y después está lo que se llamó la iglesia ancha o Broad Church, que se formó en el tiempo del racionalismo, y sus partidarios tenían una tendencia más liberal, modernista en el campo de lo religioso. Pero eso es más moderno, ya lo que predominó al principio era la alta y la baja. Podríamos decir que la organización de la Iglesia anglicana es que tiene jerarquías
están los obispos, los presbíteros y los diáconos, ¿no? Pero no reconocen para nada una autoridad papal. En estos ministerios tienen acceso tanto hombres como mujeres, los cuales pueden optar al mismo tiempo por el matrimonio, o sea que ahí había diferencias importantes, y valoran mucho también los ministerios laicales. Hoy día en nuestra Argentina tenemos iglesias anglicanas como tales que siguen la confesión de Westminster, que fue la famosa confesión calvinista que predominó en la estructura de la formación de la iglesia anglicana. Y son verdaderamente evangélicas, son lindas iglesias, algunas hay en Córdoba y en Buenos Aires. En Mendoza creo que ya no hay. Y en Mendoza había algunas luteranas, pero también ya han desaparecido, prácticamente no están en funcionamiento. Bien, ahora, aparte de estos que fueron los principales movimientos, hay algo importante que está puesto en el apunte, que está puesto justamente porque fueron movimientos que se encauzaron a partir de estas ideas. Por ejemplo, ya hablamos de los radicales luteranos, guiados por Münzer, y que fueron muy violentos, pero que realmente llegaron a las clases campesinas, a las artesanas. Después hubo también otro movimiento de los biblistas o anabautistas, que no son los bautistas de hoy día. Ellos se llamaban anabautistas porque hablaban de la importancia de bautizarse después de haber recibido la salvación. Cuando uno se hace creyente, después había que bautizarse. Por lo tanto, eran ana porque eran rebautizadores, porque todos ellos habían sido bautizados de niños, entonces se volvían a bautizar. Y los persiguieron muchísimo a estos grupos. Justamente muchos de ellos los mataban ahogándolos, porque insistían tanto en el tema del bautismo que muchos los mataban de esa manera. Pero después los bautistas, mucho más adelante, ya dentro de los movimientos evangélicos, toman algunas ideas de ellos, pero en realidad no es que estuvieran tan relacionados. Hubo otros movimientos místicos también. Vieron que siempre surgen estos movimientos místicos que intentan encontrar esa revelación especial del Espíritu Santo y demás. Hubo varios de estos, como por ejemplo Hans y Denk, que fueron los propulsores de este movimiento, incluso algunos, dentro de los radicales y estos místicos, hablaban de la Nueva Jerusalén, que se iba a instalar en un lugar ahí en Francia, en Estrasburgo, y decían que en el año 1535 iba a iniciarse esa Nueva Jerusalén, y sin embargo lo que pasó fue que pusieron presos a algunos de estos pioneros que impulsaban estos movimientos, ¿no? Justamente también a los anabautistas los persiguieron mucho porque ellos los asociaban con los movimientos violentos de los radicales, y si bien no habían tenido que ver, era como que asociaban la figura de Münzer con ellos, y por eso también fueron tan perseguidos. ¿Y qué pasó en Francia? Bueno, lo de Francia fue muy particular porque, ¿cómo les llamaban a los cristianos en Francia? ¿Alguno se acuerda? ¿Lo leyó por ahí? Los llamaban hugonotes, ¿ah? Acuérdense de ese término porque es el que usaban siempre para llamar a los protestantes en Francia. En Francia todo se daba en función de quién estaba a cargo en el gobierno, ¿no? Si había uno u otro que era católico o era protestante, cómo eran las libertades que tenían estos hugonotes. Entonces, al principio fueron muy bien recibidos, tuvieron su progreso, pero después, en otros momentos, les hicieron la vida imposible. Y hubo una vez, en lo que se llama la noche de San Bartolomé, que era un casamiento que querían hacer, y de esa manera se iba a lograr concretar por fin la paz entre católicos y hugonotes, y sin embargo fue como una trampa que hicieron. Era el casamiento de Enrique de Navarra con Margarita de Valois, que era católica, y en esa noche mataron más de 100.000 protestantes hugonotes. Fue tremenda la persecución y la trampa en que se cayó, y de ahí en más costó mucho tiempo, muchos años, hasta que fueran reconocidos
o pudieran tener libertad para trabajar, para moverse, para predicar sus ideas. Recién en el edicto de Nantes, que fue en el año 1598, tuvieron libertad los hugonotes, pero después, fíjense que más adelante, en el 1685, vuelven nuevamente a restringir las libertades. Entonces muchos hugonotes tuvieron que escapar de Francia, salir, irse a otros lugares, y recién cerca de la Revolución Francesa, fíjense que ya estamos hablando del 1780 y algo, recién ahí logran de nuevo tener libertad para poder moverse, y los reformadores o los protestantes en Francia pueden tener libertad para desarrollar sus cultos y sus predicaciones. O sea que fue muy controvertido, con muchas idas y venidas dentro de la situación que tuvieron allí. Y en Suiza estuvo el reformador, que era Zwinglio, del que no mencionamos acá, porque dijimos que Zwinglio fue, digamos, Calvino tomó las ideas de Zwinglio en un principio. Sin embargo, Zwinglio fue mucho más radical que cualquiera de los otros dos, que Lutero y que Calvino, al punto que él quería instaurar una iglesia como la que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Con esa estructura simple, sencilla, y además sin tener hasta ni siquiera instrumentos musicales, porque todo lo que era agregado o extra lo veía como malo, antibíblico. En eso fue muy estricto. Pero hubo unas diferencias importantes en cuanto a cómo veían la comunión. Y acá sí, esto es importante que lo recuerden. La Iglesia Católica, o la iglesia que había hasta el momento de la Reforma y prosiguió después como Iglesia Católica, habla de la transubstanciación, que es lo que vimos, un poquito hablamos la clase pasada. Es decir, que tanto el pan como el vino se transforman literalmente en cuerpo y sangre de Cristo. Ya Lutero cambió ese concepto a lo que se llama la consubstanciación, que es que Cristo está con el pan y el vino, pero no se transforma ese pan y ese vino, sino que está la presencia con el pan y el vino en el momento de la comunión. Calvino también hablaba de una presencia real de Cristo en el momento de la comunión, pero no hay una transformación de los elementos. Y en cambio, Zwinglio hablaba simplemente de un símbolo. Él decía, el pan y el vino son simples símbolos de la obra de Cristo, que es un poco la idea de las iglesias actualmente, ¿no? De nuestras iglesias evangélicas, que son símbolos, así como la circuncisión era símbolo del antiguo pacto, el pan y el vino son símbolos del nuevo pacto en Cristo. Así que eso es un poco las ideas principales, y ahora les voy a mostrar, como para cerrar, una línea del tiempo donde se va explicando todos estos momentos que hemos estado viendo, pero así les queda en la cabeza algunos hechos un poco más puntuales.
bueno, esas se las voy a dejar para que la tengan, pero vieron que está como año a año lo que va sucediendo, por eso se ponen ahí en el intermedio cuándo nació uno, cuándo nació el otro, cuáles fueron las principales obras, la de Calvino, por ejemplo, de instituciones. Y hay un personaje ahí que no mencioné recién, pero fue Juan Knox. Juan Knox fue el pionero de la reforma en Escocia. Pero la reforma de Escocia, lo importante fue que dio paso a lo que se llamó la Iglesia Presbiteriana, que es una estructura eclesiástica con muchos principios calvinistas, pero que estaba principalmente estructurada por presbíteros. Y fue muy, muy importante, muy influyente, y la Iglesia de Escocia fue muy evangelística también. Muchos misioneros de nuestras zonas llegaron de ahí, de Escocia, y fueron a muchos lados del mundo, pero a su vez fueron muy, muy cortantes con los católicos, incluso los persiguieron y hubo varios temas importantes ahí de persecución a los católicos en la zona de Escocia. Otra cosa que no mencioné fue Zwinglio, que estaba ahí en Suiza. En Suiza estaban separados como cantones y cada cantón tenía su príncipe. Entonces había algunos que habían adherido a la fe protestante y otros eran católicos. Y hubo muchas guerras entre esos cantones. Entre esas guerras, en el año 1531, falleció el mismo Zwinglio, ¿no? Porque era muy luchador, muy guerrero en su postura. Y en una de esas batallas fue cuando fallece él. Y otro punto que no mencioné de Calvino es que también fue muy duro muchas veces, y hay una sombra sobre la vida de Calvino, que fue condenar a Servet. Servet fue un médico humanista muy estudioso de la Biblia también, pero era de lo que se llamó los cristianos racionalistas, los evangélicos racionalistas, es decir, que eran más bien estudiosos, humanistas, pero que querían la reforma también, y Calvino lo condenó por sus ideas, incluso fue muerto como hereje, y eso quedó como una sombra en la vida de Calvino. Yo la clase pasada les decía que muchas veces se dieron estas cuestiones medias paradójicas o difíciles de entender, pero bueno, que suceden también en los ámbitos cristianos y con creyentes que muchas veces toman este tipo de medidas o decisiones sobre la vida de otros, y que bueno, después termina siendo una culpa, ¿no? para toda la vida. Así que bueno, esos fueron principalmente los temas básicos de la reforma, y de lo que nos dejó para acá, para este lado. Quiero que comparemos y ustedes me digan qué observan entre dos canciones, una muy, muy cantada en el seno de la Iglesia Católica en ese tiempo en particular, que es Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. La hemos escuchado hasta muy, muy poco tiempo atrás acá incluso. Y la letra de Castillo Fuerte, que fue la principal obra de la canción de Lutero, digamos, obra musical de Lutero, y que la estábamos escuchando al inicio de la clase. Fíjense la diferencia en las letras de ambas canciones. Bueno, este es el canto gregoriano, el famoso tipo de canto que se cantaba en la iglesia por muchos años y que prosiguió por muchos años más. Una de las cosas importantes de la reforma es que a partir de aquí queda una manera de ver la vida que es con la libertad que cada hombre tiene frente a Dios, o que cada persona tiene frente a Dios, y que dio lugar a los países que siguieron estos temas, que siguieron a la reforma, tuvieron mucho más democracia en cierto sentido, mucho antes que los países que siguieron el catolicismo. Incluso este tema de la libertad dio lugar a maneras diferentes de enfocar la economía también, y de enfocar la educación en muchos aspectos, y por eso muchas de las grandes universidades que surgieron después fueron de países protestantes. Fíjense entonces la letra de estas canciones. Lo que más se repite es: Señor, ten piedad de nosotros. ¿Ah? Señor, Rey, Padre no engendrado, verdadera esencia de Dios, ten piedad de nosotros. Señor, fuente de luz y creador de todas las cosas, ten piedad de nosotros. Y así va diciendo cada una de las cosas
Y todo el tiempo ten piedad de nosotros, aliento del Padre y el Hijo, en quien son todas las cosas, ten piedad de nosotros, purificador del pecado y limosnero de la gracia, te rogamos que no nos abandones a causa de nuestras ofensas, consolador del alma dolorida, ten piedad. El Kyrie eleison, una de las canciones gregorianas más importantes de todos los tiempos de la Iglesia, y repite permanentemente, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y fíjense la letra de Castillo Fuerte de Martín Lutero. Defensa, Castillo Fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Más por nosotros pugnará de Dios el escogido. ¿Sabéis quién es? Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues él solo es Dios, él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Abran sus micrófonos que quiero escuchar qué opinan respecto a estas dos canciones. ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene la otra? ¿Qué cosas nos puede dejar esto de todo el tema de la reforma que acabamos de ver? ¿Hay un avance, hay algo diferente que dice la canción de Lutero? Puede ser que Sí. Puede ser que sea de que nosotros tenemos un protagonismo y una participación activa junto al Señor, es decir, un presente juntos y no dos realidades diferentes, así como en dos dimensiones diferentes, en donde hay un distanciamiento. Bien, primera cosa, muy bien, María de los Ángeles, que observamos es como que hay un distanciamiento. La canción del Kyrie eleison está la persona muy alejada de ese Dios tan magnífico, maravilloso, pero es como que está alejado. Por eso todo el tiempo está el clamor, Señor, ten piedad de nosotros, porque es como que nunca logramos encontrarnos. ¿Ah? Muy bien. Y en cambio en la canción de Lutero se observa más cercanía. Es nuestro Dios, es nuestro castillo fuerte. Nosotros estamos dentro de ese castillo, protegidos por el Señor. Hay una relación mucho más cercana. Bien, ¿alguien descubrió otra cosa más? Sí, yo creo que por ahí en el canto gregoriano ese, lo único que decía era ten piedad de mí. Pienso que por ahí era como una muestra de temor todo el tiempo, porque justamente cuando hablas con alguien de la fe católica, ellos nunca están seguros de si se van a salvar o no. Perfecta. Entonces me parece que también por la ahí observación. Viene. Muy bien, justamente eso es lo que sentía Lutero todo el tiempo. Él creía que no podía nunca tener esa liberación de su culpa. Todo el tiempo sentía la culpa y no encontraba la manera de sentirse tranquilo, de saber que de alguna forma Dios le ha perdonado. Entonces ahí está otra diferencia fundamental. ¿Algo más? Yo lo que veo también es una canción de esperanza, ¿no? Cuando él dice, Satán ya no tiene poder, no puede contra nosotros. Por más que lo intente, ya perdió la batalla, ¿no? Eso es una canción de esperanza. En cambio, la otra es como que no tiene ninguna esperanza. Sigue en ese clamor permanente que parece que nunca acabara y no encuentra el alivio y la esperanza que tiene la visión de la reforma. Sí, vos sabés que eso es lo que yo sentía cuando en la primera, porque me hizo acordar mucho, yo me crié en hogares católicos, pero fui a escuela católica y siempre los rezos y demás, y cuando había algún rezo, digamos, ¿no? Alguna invocación a Dios, siempre ha sido, y es, porque creo que sigue medio igual, es así, como algo distante, es real eso. Siempre pidiendo el perdón, a ver cuándo nos llega el perdón, una sensación de que como que estaba en el acabose, como que no tenés cómo llegar a Dios.
Y bueno, fue una de mis cosas que también entendía, digo, ¿cómo puede ser? Y te lo refuerzan con el tema del purgatorio, donde vos estás pensando que lo único que te queda, bueno, voy a tener que quedarme ahí, después ver qué va a pasar terminar más de adelante. pagar las culpas. Sí, sí. Juan, ¿tenías algo para decir? Sí, es como más o menos lo mismo que venían diciendo todos, ¿no? Se nota la diferencia entre la seguridad de la salvación, la seguridad de la protección que hay en la canción de Lutero y la necesidad de un continuo perdón en la anterior. Es como que no alcanza una seguridad y todo el tiempo está pidiendo perdón, ten piedad de nosotros. Es como que Sí. como me lleva a pensar, ¿no? Como cuando la persona no tiene seguridad de salvación y que todo el tiempo necesita pedir perdón y recibir el perdón. Y la de Lutero se nota la seguridad de que ya estoy protegido. Muy bien, buenísimas las observaciones. Les dejo para terminar la clase los primeros versículos de Hebreos 10, donde se habla de lo que Cristo vino a traernos, ¿no? Y de lo que era el antiguo pacto, en el sentido que decía, se hacía sacrificio tras sacrificio y siempre quedaba la culpa, nunca se terminaba ese sentido de culpa. Cada sacrificio hacía que finalmente nos diéramos cuenta que hacía falta otro sacrificio. Hasta que vino Cristo y se ofreció voluntariamente y Él pagó una vez y para siempre el castigo de nuestros pecados. Esto es fantástico. Cuando uno lo ve y cuando uno lo observa también a los ojos de lo que ocurría en este tiempo de la historia de la Iglesia, redescubrir que la obra que Cristo hizo fue una vez y para siempre por todos, y que todos aquellos que llegan por fe a aceptar lo que Jesús hizo por nosotros son libres de culpa, y ya el Señor se olvida de nuestros pecados, ¿no? Esa liberación que se puede tener al saber que Cristo ha pagado todo el precio que nosotros merecíamos y que ahora podemos ser libres a causa de la redención y la gracia que Él tuvo hacia nuestras vidas. Así que bueno, les voy a poner dentro del campus las dos canciones, porque con la música también, que no nos ha dado tiempo para escucharlo hoy, del Kyrie y de la Castillo Fuerte. Así ustedes la tienen por ahí, si la pueden compartir con alguien. Y también voy a poner la clase que hemos tenido hoy para que la pueda escuchar quien no haya podido.